Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me ha dado muchas vueltas en la cabeza y que creo que a muchos de ustedes también les interesará. Y es que hoy vamos a hablar sobre la revelación de Greta Ferro, esa confesión bomba que ha sacudido a más de uno, el mayor error de su vida. Impactante, ¿verdad? Greta Ferro, para aquellos que no la conozcan, es una figura destacada en el mundo del espectáculo y el modelaje. Conocida por su elegancia innata, su profesionalismo intachable y esa sonrisa radiante que ilumina cualquier escenario, Greta ha construido una carrera envidiable. Ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo, ha protagonizado campañas publicitarias de marcas de lujo y ha explorado con éxito el mundo de la actuación. Su imagen pulida y perfecta representa la aspiración de muchos y la envidia de otros, un icono de estilo y sofisticación. Pero detrás de esa imagen impecable, como todos tenemos, hay una historia, una vida llena de experiencias, de desafíos y, por supuesto, de decisiones. Y una de ellas, como todos tenemos, incluye errores. Errores grandes, errores pequeños, errores que nos marcan, que nos enseñan, que nos hacen crecer. Y hoy vamos a desentrañar uno de esos errores, el que Greta Ferro considera el más grande de su vida. Un error que, según sus propias palabras, le persigue y le impulsa a reflexionar sobre el camino recorrido. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Ustedes, mis queridos suscriptores, son el corazón de este canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí exploramos temas interesantes, profundos y sobre todo, humanos. Nos sumergimos en la vida de celebridades, analizamos sus triunfos, sus fracasos, sus secretos y aprendemos de ellos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta lo que escuchan. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la confesión de Greta Ferro. La noticia saltó a la palestra hace tan solo unos días, y desde entonces no he parado de leer, investigar y analizar cada detalle. He visto entrevistas, he leído artículos, he revisado comentarios en redes sociales, y he tratado de comprender a fondo la magnitud de esta revelación. Lo primero que me llamó la atención, y creo que a muchos de ustedes también, es la valentía de Greta. Revelar algo tan personal, tan íntimo, un error que la atormenta, un arrepentimiento que la acompaña, es un acto de coraje. Demuestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo, las que brillan con luz propia, enfrentan desafíos, cometen errores, experimentan inseguridades y, lo más importante, aprenden de ellos. Esa vulnerabilidad, esa honestidad, es lo que realmente conecta con el público. Porque al final, todos somos humanos. Pero ¿qué es lo que Greta Ferro considera el mayor error de su vida? ¿Qué decisión, qué oportunidad perdida, la ha marcado de tal manera? El tema principal de su confesión gira en torno a una decisión profesional, concretamente, un proyecto que rechazó en su momento. Un proyecto que, según ella misma, representaba una oportunidad única, un punto de inflexión en su carrera, un camino artístico que siempre le había atraído, pero que por diversas razones nunca llegó a concretarse. Este proyecto, envuelto en un halo de misterio, nunca fue identificado claramente por Greta, dejando a la imaginación de sus seguidores y a los medios de comunicación especular sobre su naturaleza. ¿Se trataba de una película? ¿De una obra de teatro? ¿De una colaboración musical? Las posibilidades son infinitas. Según sus propias palabras, se arrepiente profundamente de no haber apostado por él. La simple mención de ese él revela la magnitud de la decisión. No se trata de un simple trabajo, de un proyecto menor, sino de algo que, al parecer, podría haber definido su trayectoria de manera radical. ¿Por qué? Bueno, al parecer, el proyecto en cuestión representaba una oportunidad única para explorar un territorio artístico que siempre le había atraído, pero que el miedo, la inseguridad y probablemente el temor a salir de su zona de confort, le impidieron abrazar. Un territorio creativo que desafiaba sus límites, que la obligaba a reinventarse, a experimentar con nuevas facetas de su talento. La historia es bastante común, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos dejado escapar una oportunidad por temor, por falta de confianza en nosotros mismos, por miedo al fracaso, por la comodidad de lo conocido. Todos hemos sentido ese cosquilleo en el estómago, esa intuición que nos dice que algo es importante, que algo es prometedor, pero que al mismo tiempo nos paraliza.
Ese miedo a lo desconocido, ese temor a no estar a la altura, a ser juzgados, a fracasar, es un sentimiento universal. Y al igual que Greta, probablemente nos hemos arrepentido, hemos lamentado no haber dado el salto, no haber tomado ese riesgo. La diferencia en este caso es que Greta es una figura pública, con millones de seguidores y una influencia considerable, y su arrepentimiento, su confesión, se ha hecho eco en todo el mundo, resonando en los corazones de muchos. Lo que más me ha impactado de sus declaraciones, y lo que creo que ha resonado más profundamente en el público, es la sinceridad con la que habla sobre sus miedos. No se esconde detrás de excusas, no busca justificaciones fáciles. Reconoce abiertamente que el miedo al fracaso fue el principal obstáculo. Que la idea de fallar, de no estar a la altura, de decepcionar a los demás y a sí misma, la paralizó. Y esto, creo, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado estancados por el miedo a lo desconocido? ¿Cuántas veces hemos dejado de perseguir nuestros sueños por temor a no lograrlo? ¿Cuántas veces hemos preferido la seguridad de la rutina, la comodidad de lo familiar, en lugar de arriesgarnos a lo incierto? Greta Ferro, en su confesión, no solo habla de su arrepentimiento, sino también de lo que ha aprendido de esta experiencia. Ha comprendido la importancia de tomar riesgos, de salir de la zona de confort, de abrazar lo desconocido. Ha aprendido que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para crecer y aprender. Que a veces los mayores errores se convierten en las mayores lecciones. Ha entendido que la vida es un viaje y que cada paso, cada decisión, cada experiencia, nos construye y nos define. Y aquí es donde creo que radica la verdadera fuerza de su confesión. No se trata solo de un arrepentimiento personal, sino de un mensaje inspirador. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre nuestros miedos y sobre nuestras aspiraciones. Nos anima a cuestionar nuestras limitaciones, a desafiar nuestros miedos y a perseguir nuestros sueños, sin importar lo que pase, sin importar las críticas, sin importar el que dirán. Nos recuerda que la vida es demasiado corta para vivir con remordimientos, para dejar que el miedo nos paralice. Otro punto importante que Greta aborda en su confesión es la importancia de la intuición. Reconoce que en el fondo sabía que debía aceptar el proyecto, que en lo más profundo de su ser sentía la llamada, pero que el miedo la cegó y la impidió escuchar su voz interior. Esa intuición, esa voz que nos guía, que nos alerta, que nos empuja a tomar decisiones importantes, es un regalo invaluable. Y de nuevo, esto es algo que nos concierne a todos. ¿Cuántas veces hemos ignorado nuestra intuición, hemos dejado de lado nuestros instintos, hemos preferido escuchar la razón y la lógica, y luego nos hemos arrepentido? ¿Cuántas veces hemos sabido en lo más profundo de nuestro ser, qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, y hemos actuado en contra de esa intuición? La intuición, esa brújula interna, es la que nos guía hacia nuestro propósito, hacia nuestra verdadera felicidad. La confesión de Greta Ferro es un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en nosotros mismos, de escuchar nuestra voz interior, de hacer caso a ese presentimiento, a ese instinto, de seguir nuestros sueños por muy difíciles o arriesgados que parezcan. Es un recordatorio de que la vida es corta, y que no debemos dejar que el miedo nos impida vivirla plenamente con pasión, con entusiasmo, con autenticidad. Es un llamado a la acción, a la valentía, a la perseverancia. Además de todo esto, la confesión de Greta también nos muestra la vulnerabilidad de las personas que admiramos. Nos recuerda que incluso las personalidades más exitosas y brillantes, que parecen tenerlo todo, son humanas, con sus miedos, sus inseguridades, sus errores, sus dudas. Y esto, creo, es algo que nos une a todos. Nos humaniza, nos hace sentir más cercanos a ellos, más identificados con sus experiencias. Nos demuestra que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos, crecer y seguir adelante. La revelación de Greta Ferro, aunque pueda parecer algo personal y privado, tiene un impacto mucho más amplio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras decisiones y sobre nuestros miedos. Nos anima a ser valientes, a tomar riesgos y a perseguir nuestros sueños. Nos recuerda que el crecimiento personal es un viaje constante, lleno de desafíos y lecciones. Y sobre todo nos recuerda que al final del día, lo importante es ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestra esencia. En el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, donde la perfección se valora por encima de todo, la confesión de Greta es un soplo de aire fresco.
Es una muestra de autenticidad, de honestidad, de valentía. Es una lección de humildad que nos recuerda que todos somos humanos, que todos nos equivocamos. Y que lo importante es aprender de esos errores, crecer y seguir adelante. En resumen, ¿qué hemos aprendido de la confesión de Greta Ferro? Hemos aprendido que todos cometemos errores, que el miedo puede paralizarnos, pero que también podemos aprender de nuestras experiencias, crecer y evolucionar. Hemos aprendido que la valentía es fundamental para perseguir nuestros sueños, para salir de nuestra zona de confort, para abrazar lo desconocido, para tomar riesgos. Hemos aprendido que la sinceridad es la base para la conexión humana, para la empatía, para la comprensión. Hemos aprendido que la intuición es una herramienta valiosa que debemos escuchar y seguir. Y sobre todo hemos aprendido que incluso las personas que admiramos, las que parecen tenerlo todo, tienen sus propios demonios, sus propias luchas y sus propias lecciones aprendidas. La confesión de Greta es un recordatorio de que la vida es un viaje, no un destino. Que el camino está lleno de obstáculos, de desafíos, de momentos difíciles, pero también de momentos de alegría, de felicidad, de crecimiento. Es un recordatorio de que debemos aprovechar cada oportunidad, de que debemos arriesgarnos, de que debemos vivir plenamente sin miedos, sin remordimientos. Y ahora me gustaría compartir algunas reflexiones adicionales que me surgieron al analizar la confesión de Greta. Primero me pregunto qué pasaría si Greta hubiera tomado esa decisión, si hubiera aceptado ese proyecto. ¿Cómo sería su carrera hoy? ¿Sería diferente? ¿Estaría más realizada? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la vida es un camino lleno de posibilidades, y que cada decisión, cada elección, nos lleva por diferentes senderos. Lo importante es ser conscientes de nuestras decisiones, de sus consecuencias y de aprender de ellas. Segundo, me pregunto cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos superar el miedo, la inseguridad, el temor al fracaso? La respuesta, creo, radica en la autoconfianza, en la determinación, en la perseverancia. En creer en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestros sueños. En rodearnos de personas que nos apoyen, que nos animen, que nos impulsen a seguir adelante. En celebrar nuestros éxitos por pequeños que sean, y en aprender de nuestros fracasos, sin culparnos, sin lamentarnos. Tercero, me pregunto, ¿qué podemos aprender de la respuesta del público a la confesión de Greta? La respuesta ha sido abrumadoramente positiva. La gente ha elogiado su valentía, su honestidad, su autenticidad. Esto demuestra que el público valora la vulnerabilidad, la transparencia, la humanidad. Que estamos cansados de la perfección artificial, de las imágenes irreales. Que buscamos la conexión genuina, la identificación, la empatía. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e inspirador y sobre todo, útil. Me encantaría saber qué opinan sobre la confesión de Greta Ferro. ¿Se sienten identificados con su historia? ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué lecciones han aprendido de ella? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus propias experiencias, sus reflexiones, sus consejos. La comunidad que hemos construido aquí es valiosa, y cada uno de ustedes aporta algo importante. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto y recuerden, sean valientes, crean en ustedes mismos y persigan sus sueños.